Imagina despertar una mañana y descubrir que todo lo que considerabas normal, todo lo que la sociedad te enseñó a aceptar, era en realidad una distorsión absoluta de lo que significa ser humano. Imagina que la línea entre el bien y el mal se hubiera borrado tanto que ya no pudieras distinguirla. Eso no es una pesadilla del futuro. Eso fue exactamente lo que sucedió antes del diluvio, cuando el mundo entero cayó en un abismo tan profundo que Dios mismo decidió borrarlo de la faz de la tierra. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los periodos más oscuros y fascinantes de la historia bíblica, pero no solo desde la perspectiva religiosa, sino desde la lente de la psicología humana, para entender cómo una civilización entera puede colapsar moralmente hasta el punto de no retorno. Quédate conmigo porque lo que descubrirás hoy sobre la naturaleza humana te va a hacer cuestionar todo lo que ves a tu alrededor en este preciso momento. El libro de Génesis nos presenta un escenario aterrador en los capítulos que preceden al diluvio. Habla de un tiempo donde la maldad del hombre era grande en la tierra y donde todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Pero detente un segundo y piensa en esto. No estamos hablando de unos pocos individuos corruptos, estamos hablando de una sociedad completa, de generaciones enteras que habían normalizado comportamientos que en algún momento fueron considerados aberrantes. La pregunta psicológica que surge aquí es devastadora. ¿Cómo es posible que toda una civilización pierda su brújula moral al mismo tiempo? La respuesta está en un fenómeno psicológico conocido como desviación normativa en cascada, donde lo que comienza como una transgresión aislada se convierte gradualmente en el nuevo estándar de conducta. Cuando suficientes personas empiezan a participar en un comportamiento desviado, la presión social se invierte y lo anormal se vuelve lo esperado. El cerebro humano está programado para buscar pertenencia y aceptación social. Y cuando el grupo redefine los límites de lo aceptable, el individuo comienza a recalibrar su propia brújula interna. Es un proceso insidioso, porque sucede tan gradualmente que las personas no se dan cuenta de que están cruzando líneas que antes consideraban infranqueables. Génesis capítulo 6 nos da una pista crucial sobre cómo comenzó esta degradación. Nos habla de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Independientemente de la interpretación teológica que prefieras sobre quiénes eran estos hijos de Dios, lo que el texto está señalando es una transgresión fundamental de límites establecidos. Aquí vemos el primer paso del colapso, la violación de barreras que existían por una razón. En términos psicológicos, esto representa lo que llamamos la erosión de límites, un proceso donde las fronteras protectoras que mantienen el orden y la salud en un sistema comienzan a disolverse. Piensa en los límites como las paredes de una represa. Cuando empiezas a hacer pequeños agujeros, eventualmente toda la estructura colapsa. La sociedad antediluviana comenzó a hacer estos agujeros cuando permitió que el deseo personal triunfara sobre el orden establecido. El problema no era solo que estaban haciendo algo malo, el problema era que estaban destruyendo el marco mismo que definía lo que era malo. Y aquí es donde la psicología humana se vuelve verdaderamente aterradora, porque una vez que destruyes el marco de referencia moral, ya no puedes ni siquiera identificar que estás cayendo. Pero hay algo aún más perturbador en el texto bíblico. Génesis nos dice que Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Detente aquí porque esta es una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Dios mismo experimenta dolor por lo que la humanidad se había convertido. Desde una perspectiva psicológica, esto nos habla del concepto de disonancia existencial, ese abismo devastador entre lo que algo fue diseñado para ser y lo que realmente se ha convertido. Los seres humanos fueron creados con un propósito, con una dignidad intrínseca, con la capacidad de amar, crear, conectar y trascender. Pero la sociedad antediluviana había pervertido cada una de estas capacidades. Habían tomado la capacidad de amar
y la habían convertido en pura lujuria sin límites. Habían tomado la capacidad de crear y la habían usado para desarrollar formas cada vez más sofisticadas de violencia y opresión. Habían tomado la capacidad de conectar y la habían transformado en redes de corrupción y abuso. Esta es la tragedia última de la condición humana, que somos capaces de tomar nuestros mayores dones y transformarlos en nuestras mayores maldiciones. Y aquí quiero que reflexiones sobre algo que tal vez nunca habías considerado. El texto no dice que la gente de aquel tiempo no sabía que lo que hacían estaba mal. De hecho, el hecho de que Dios decidiera juzgarlos implica que tenían conocimiento y responsabilidad. Lo que sucedió fue algo mucho más siniestro. Habían llegado a un punto donde ya no les importaba. En psicología llamamos a esto embotamiento moral, un estado donde la conciencia se ha anestesiado tanto a través de la repetición constante de transgresiones que ya no responde a las señales de alarma internas. Es como cuando tocas algo caliente repetidamente, hasta que las terminaciones nerviosas se dañan y ya no puedes sentir el dolor que debería advertirte del peligro. La sociedad antediluviana había quemado sus terminaciones nerviosas morales hasta el punto de no sentir nada. Y esto es exactamente lo que hace que este período de la historia sea tan relevante para nosotros hoy, porque este proceso no es exclusivo de aquel tiempo, es un patrón que se repite una y otra vez en la historia humana. Ahora considera esto. El texto dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. La palabra clave aquí es continuo. No estamos hablando de personas que ocasionalmente hacían cosas malas. Estamos hablando de una condición donde la maldad se había convertido en el modo operativo predeterminado. Esto nos lleva a un concepto psicológico fascinante y aterrador llamado automaticidad moral negativa. Normalmente, cuando hablamos de automaticidad, hablamos de hábitos que se vuelven tan arraigados que los ejecutamos sin pensar conscientemente en ellos. Puedes conducir a casa desde el trabajo sin recordar conscientemente cada giro porque tu cerebro ha automatizado el proceso. Pero ¿qué pasa cuando este mismo mecanismo se aplica al comportamiento moral? ¿Qué pasa cuando hacer daño, mentir, manipular, oprimir se vuelve tan habitual que ni siquiera requiere una decisión consciente? Eso es exactamente lo que había sucedido antes del diluvio. La maldad se había vuelto tan normal, tan automática, que las personas la ejecutaban sin siquiera un momento de reflexión o duda. Sus cerebros estaban literalmente recableados para operar desde la oscuridad. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Génesis nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y que decidió raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. Piensa en la magnitud de esta declaración. El creador del universo, el diseñador de la vida misma, llega a un punto donde considera que su creación está tan corrompida que es mejor comenzar de nuevo. Desde una perspectiva psicológica, esto nos habla del concepto de corrupción sistémica irreversible, un punto donde un sistema se ha degenerado tanto que no puede ser reformado desde dentro, solo puede ser reemplazado. Es como un edificio cuya estructura fundamental está tan comprometida que no puedes simplemente reparar las grietas en las paredes, tienes que demolerlo y construir desde cero. La sociedad antediluviana había alcanzado ese punto de no retorno. No era cuestión de unas pocas personas malas que necesitaban ser corregidas, era toda la estructura social, cultural y moral la que se había podrido hasta su núcleo. Pero en medio de esta oscuridad absoluta, el texto nos presenta un rayo de luz que es crucial para entender toda la historia. Nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Una sola familia, en medio de toda una civilización corrupta, mantuvo su integridad. Esto nos lleva a una pregunta psicológica fascinante. ¿Cómo es posible resistir la presión social abrumadora de toda una cultura que te dice que estás equivocado? Noé no solo tuvo que resistir la tentación de participar en la maldad que lo rodeaba, tuvo que soportar probablemente el ridículo, el ostracismo social, tal vez incluso la persecución por mantener estándares que el resto del mundo había abandonado.
La investigación psicológica sobre inconformidad moral nos muestra que las personas que resisten la corrupción cultural generalizada suelen tener ciertas características en común. Tienen un sentido de identidad profundamente arraigado que no depende de la aprobación externa. Tienen una fuente de significado y propósito que trasciende las normas sociales temporales y tienen la capacidad de tolerar la incomodidad psicológica que viene de estar solo contra la multitud. Noé representaba todas estas cualidades y es por eso que pudo mantenerse firme cuando todos los demás caían. Ahora quiero que consideremos algo que a menudo se pasa por alto en esta historia. El texto nos dice que Dios dio instrucciones específicas a Noé para construir el arca, y luego nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero piensa en lo que esto realmente significaba en términos prácticos. Noé tuvo que pasar décadas construyendo una estructura masiva en preparación para un evento que nunca había sucedido antes. La tradición dice que pasaron 120 años entre el anuncio del juicio y el diluvio mismo. Imagina mantener tu convicción, tu esperanza, tu obediencia durante 120 años mientras construyes algo que para todos los demás parece absurdo. Imagina el desgaste psicológico de eso. Aquí vemos un concepto que en psicología llamamos resiliencia anticipatoria, la capacidad de prepararse para una crisis futura incluso cuando todas las evidencias presentes sugieren que estás equivocado. Esto requiere un nivel extraordinario de fortaleza mental, porque estás constantemente nadando contra la corriente, no solo de las acciones, sino también de las percepciones y creencias de todos los que te rodean. Y luego está el elemento de aislamiento social que Noé debió haber experimentado. Los estudios psicológicos muestran que el aislamiento social prolongado puede tener efectos devastadores en la salud mental humana. Somos criaturas sociales por naturaleza. Necesitamos conexión, validación, sentido de pertenencia. Pero Noé había elegido un camino que lo separaba fundamentalmente de su sociedad. Es probable que sus vecinos lo consideraran un lunático, un fanático religioso, alguien que había perdido la razón. Sus amigos de la infancia probablemente se alejaron de él. Tal vez incluso miembros de su familia extendida lo rechazaron. Y sin embargo, él persistió. Esto nos habla del poder de una convicción profunda para sostener a una persona incluso en la ausencia total de refuerzo social. Noé tenía algo que su sociedad había perdido completamente. Tenía una conexión con algo más grande que él mismo. Tenía una relación con Dios que le daba significado y propósito, incluso cuando todo lo demás parecía carecer de sentido. Ahora, vamos a adentrarnos en algo verdaderamente perturbador. El texto bíblico nos dice que en los días antes del diluvio la gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. En la superficie, estas parecen actividades normales e inocentes, pero aquí está la escalofriante realidad psicológica. La normalidad de la vida cotidiana continuaba incluso mientras la sociedad se desmoronaba moralmente. Este es uno de los aspectos más aterradores de la degradación social, que puede coexistir perfectamente con la apariencia de normalidad. Las personas iban a trabajar, celebraban bodas, tenían hijos, planeaban sus futuros, todo mientras participaban o toleraban niveles extraordinarios de maldad. En psicología, esto se relaciona con el concepto de compartimentalización extrema, donde las personas pueden separar completamente diferentes aspectos de su vida de tal manera que las contradicciones morales masivas nunca se confrontan directamente. Podían ser brutales y crueles en un contexto y luego regresar a casa y actuar como si fueran personas normales. Esta habilidad de la mente humana para mantener realidades contradictorias es a la vez impresionante y absolutamente aterradora. Y hay otro elemento psicológico crucial aquí que debemos explorar. El texto implica que las personas no creyeron la advertencia de Noé. Durante décadas, él debió haber compartido lo que Dios le había revelado. Debió haber advertido sobre el juicio venidero. Debió haber suplicado a otros que cambiaran sus caminos. Pero nadie escuchó. Esto nos lleva al fenómeno psicológico del sesgo de normalidad.
una distorsión cognitiva donde las personas subestiman la posibilidad de un desastre y sus efectos potenciales. Es la tendencia de la mente humana a asumir que porque algo nunca ha sucedido antes, nunca sucederá. Las personas de la época de Noé nunca habían visto un diluvio global, nunca habían experimentado un juicio divino de esa magnitud. Por lo tanto, sus cerebros simplemente no podían procesar la advertencia como algo real. La veían como una fantasía, como el delirio de un hombre viejo que había pasado demasiado tiempo bajo el sol construyendo su absurdo barco. Este sesgo de normalidad es increíblemente peligroso porque nos ciega ante peligros reales hasta que es demasiado tarde para escapar de ellos. Ahora considera la psicología de aquellos últimos momentos antes del diluvio. El texto nos dice que Dios mismo cerró la puerta del arca detrás de Noé y su familia. Hay algo profundamente significativo en este detalle. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. Esto marca el momento de transición entre el tiempo de misericordia y el tiempo de juicio, entre la oportunidad y la consecuencia. Desde una perspectiva psicológica, esto representa el concepto de punto de no retorno, ese momento donde las decisiones pasadas se solidifican en destinos irreversibles. Durante 120 años, había habido oportunidad, había habido tiempo para cambiar, para arrepentirse, para elegir un camino diferente. Pero finalmente llegó el momento donde el tiempo de elegir había terminado y el tiempo de experimentar las consecuencias había comenzado. Este es uno de los aspectos más sobrios de la existencia humana, que nuestras elecciones tienen peso, tienen consecuencias y eventualmente llega un punto donde no podemos deshacerlas. Y luego comenzó la lluvia. El texto nos dice que se rompieron todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La descripción es apocalíptica, agua que brota desde abajo y cae desde arriba, como si toda la creación se hubiera vuelto contra la humanidad. Imagina la psicología de esos primeros momentos cuando la gente se dio cuenta de que Noé había tenido razón todo el tiempo. Imagina el terror, el pánico, la desesperación absoluta cuando comprendieron que el juicio que habían despreciado durante décadas finalmente había llegado. La investigación sobre psicología del desastre nos muestra que en momentos de catástrofe inminente, las personas experimentan una cascada de respuestas emocionales. Primero negación, luego miedo, luego pánico y finalmente, en muchos casos, una especie de resignación sombría cuando se dan cuenta de que no hay escape. Las personas fuera del arca debieron haber pasado por todas estas etapas mientras las aguas subían. Tal vez algunos corrieron hacia el arca, golpearon sus paredes, suplicaron ser dejados entrar, pero la puerta estaba sellada por la mano de Dios mismo. El tiempo de misericordia había pasado. Pero aquí está la pregunta que realmente debemos hacernos. ¿Por qué llegaron las cosas a este punto? ¿Por qué una sociedad entera tuvo que ser destruida? La respuesta está en entender la naturaleza de la corrupción moral progresiva. No fue que un día todos despertaron y decidieron ser completamente malvados. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, donde pequeñas concesiones llevaron a concesiones mayores, donde pequeñas transgresiones normalizaron transgresiones más grandes, donde cada generación empujaba los límites un poco más allá que la anterior. Los psicólogos llaman a esto la pendiente resbaladiza moral, y es una de las dinámicas más peligrosas en el comportamiento humano. Funciona así. Haces algo que sabes que está mal, pero lo justificas de alguna manera. Tu cerebro experimenta disonancia cognitiva, la incomodidad de mantener dos creencias contradictorias. Creo que soy una buena persona, pero acabo de hacer algo malo. Para resolver esta disonancia, tu cerebro tiene dos opciones: cambiar el comportamiento o cambiar la creencia. Desafortunadamente, es mucho más fácil cambiar la creencia. Así que empiezas a racionalizar, a justificar, a redefinir lo que está mal como realmente no tan malo después de todo. Y una vez que has dado ese paso, el siguiente paso es más fácil, y el siguiente más fácil aún, hasta que te encuentras en un lugar que nunca pensaste que llegarías.
Este es exactamente el proceso que sucedió en la sociedad antediluviana, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente relevante para nosotros hoy. No estamos tan lejos de aquel tiempo como quisiéramos creer. Vivimos en una era donde los límites morales están siendo constantemente cuestionados y redefinidos. Vivimos en una cultura donde cada vez más personas argumentan que no existen verdades morales absolutas, que todo es relativo, que cada uno debe decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí está el problema devastador con esa filosofía. Si cada persona es su propia autoridad moral suprema, entonces no hay forma de decir que cualquier cosa esté realmente mal. No puedes condenar la opresión, el abuso, la crueldad, porque si todo es relativo, entonces esas cosas son solo diferentes elecciones morales, no peores que cualquier otra. Esta es la misma trampa en la que cayó la sociedad de Noé, y las consecuencias fueron catastróficas. Y hay algo más que necesitamos entender sobre la psicología de aquella época. El texto nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, los Nefilim, hombres de renombre. Independientemente de quiénes eran exactamente estos seres desde una perspectiva teológica, lo que representaban socialmente era una clase de élite que operaba con impunidad. Eran los famosos, los poderosos, los influyentes. Y su existencia nos habla de otra dinámica psicológica peligrosa, la admiración cultural de aquellos que transgreden límites. La sociedad antediluviana había llegado a un punto donde no solo toleraba la transgresión, la celebraba. Los que empujaban los límites más lejos eran los que recibían la mayor admiración y honor. Suena familiar. En nuestra cultura moderna, a menudo elevamos a posiciones de celebridad e influencia a personas precisamente porque están dispuestas a romper tabúes, a cruzar líneas, a desafiar lo que llaman normas restrictivas. No estoy diciendo que todos los límites tradicionales son buenos o que nunca deben ser cuestionados, pero hay una diferencia enorme entre cuestionar críticamente una norma porque causa daño injusto y simplemente destruir límites porque la transgresión en sí misma se ha vuelto valorada. La sociedad antediluviana había perdido completamente la capacidad de hacer esta distinción. Ahora quiero que consideremos la psicología del diluvio mismo desde la perspectiva de aquellos en el arca. Imagina estar encerrado en esa estructura de madera mientras escuchas la lluvia martillando sin cesar, mientras sientes el arca levantarse de la tierra, mientras las aguas suben, mientras oyes probablemente los gritos lejanos de aquellos que no entraron. La familia de Noé debió haber experimentado una mezcla compleja de emociones, alivio por estar a salvo, pero también probablemente culpa del sobreviviente, tristeza por la destrucción de todo lo que habían conocido, tal vez incluso dudas ocasionales sobre si realmente habían hecho lo correcto. Los estudios sobre supervivientes de desastres masivos muestran que a menudo luchan con preguntas de por qué yo sobreviví cuando otros murieron, incluso cuando su supervivencia no vino a costa de otros. Esta culpa del sobreviviente es irracional, pero profundamente real. Noé y su familia tenían que procesar el hecho de que toda la humanidad excepto ellos había perecido. Ese es un peso psicológico casi imposible de imaginar. Y luego está el aislamiento absoluto. Durante meses, tal vez más de un año según algunos cálculos, estuvieron completamente aislados del resto del mundo en esa arca. Solo 8 personas, rodeados de animales, flotando en un mundo inundado. La investigación sobre aislamiento extremo muestra que puede tener efectos profundos en la psicología humana. Puede causar depresión, ansiedad, incluso episodios psicóticos en casos extremos, pero también puede llevar a una introspección profunda, a un reexamen de valores, a una transformación de carácter. Noé y su familia tuvieron todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre lo que habían presenciado, sobre la naturaleza humana, sobre la justicia divina, sobre el significado de la obediencia y la fe. Emergieron de esa arca como personas fundamentalmente transformadas por su experiencia. Habían visto el fin de un mundo y ahora tenían la responsabilidad de construir uno nuevo.
Cuando finalmente el arca se posó sobre el monte Ararat y las aguas comenzaron a retroceder, Noé envió aves para verificar el estado del mundo exterior. Primero un cuervo, que volaba de un lado a otro, luego una paloma, que regresó porque no encontró lugar donde posarse, y luego otra vez la paloma que regresó con una hoja de olivo en su pico. Hay algo profundamente simbólico en estas acciones desde una perspectiva psicológica. Representan la necesidad humana de verificar, de confirmar, de asegurarse antes de tomar el siguiente paso. Noé no simplemente asumió que era seguro salir, tomó medidas prudentes para evaluar la situación. Esto nos habla de sabiduría práctica, de la importancia de la paciencia incluso cuando estás ansioso por avanzar. Habían estado encerrados durante tanto tiempo, pero Noé no permitió que la impaciencia lo llevara a tomar una decisión prematura. Esta capacidad de tolerar la incertidumbre y esperar el momento correcto es una marca de madurez psicológica y es una lección que la sociedad antediluviana claramente no había aprendido, siempre buscando gratificación inmediata sin considerar las consecuencias a largo plazo. Finalmente, Dios le dijo a Noé que saliera del arca, y lo primero que Noé hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Esta acción es psicológicamente significativa porque muestra que incluso después de todo lo que había pasado, la primera prioridad de Noé no era su propia comodidad o seguridad, sino honrar a quien lo había salvado. Hay algo profundamente saludable psicológicamente en esta respuesta. La gratitud, especialmente expresada a través de actos deliberados de reconocimiento, es uno de los predictores más fuertes de bienestar psicológico. Las personas que cultivan gratitud genuina tienden a ser más felices, más resilientes, más conectadas con otros y con un sentido de propósito. Noé estaba modelando esta salud psicológica después de emerger de una de las experiencias más traumáticas imaginables. Había visto la destrucción de toda la humanidad, había pasado más de un año en aislamiento extremo, estaba ahora enfrentando la tarea abrumadora de reiniciar la civilización, y su primera respuesta fue gratitud. Esto nos dice algo profundo sobre su carácter y sobre por qué Dios lo eligió para esta tarea monumental. Entonces Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio, y puso el arco iris en las nubes como señal de este pacto. Pero junto con esta promesa vino también un mandato: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Dios estaba esencialmente diciéndole a Noé que reconstruyera lo que había sido destruido, que llenara el mundo vacío con una nueva humanidad. Desde una perspectiva psicológica, esto representa el concepto de reconstrucción postraumática, la idea de que después de un trauma masivo es posible no solo sobrevivir, sino reconstruir algo nuevo. Pero aquí está la pregunta crítica: ¿sería esta nueva humanidad diferente de la anterior? ¿Habían aprendido algo del diluvio o simplemente repetirían los mismos errores? La historia bíblica nos muestra que, desafortunadamente, la naturaleza humana no había cambiado fundamentalmente. Génesis capítulo 9 nos cuenta que Noé se emborrachó y sus hijos tuvieron que lidiar con las consecuencias de su vergüenza. Incluso el hombre justo que había sido salvado del diluvio era todavía falible, todavía capaz de error. Y sus descendientes eventualmente construirían la Torre de Babel, otro acto de rebelión colectiva contra Dios. El problema fundamental de la humanidad, nuestra tendencia hacia la autodestrucción moral, no había sido resuelto por el diluvio. Había sido reiniciado, pero no curado. Y esto nos lleva a la lección psicológica más importante de toda la historia del diluvio. El cambio externo, incluso el más dramático, no garantiza transformación interna. Puedes destruir una sociedad corrupta, puedes empezar de nuevo con una familia justa, puedes incluso tener una intervención divina directa, pero si el corazón humano no cambia fundamentalmente, los mismos patrones eventualmente reemergerán. Esto es consistente con lo que la investigación psicológica nos muestra sobre el cambio de comportamiento. El cambio duradero requiere más que simplemente alterar las circunstancias externas.
requiere una transformación de los patrones de pensamiento subyacentes, de las motivaciones fundamentales, de la identidad misma de una persona. La sociedad antediluviana había sido destruida, pero la semilla de su corrupción, la naturaleza humana caída, todavía existía en los corazones de aquellos que sobrevivieron. Esta es la realidad sombría con la que la narrativa bíblica nos deja, que el problema de la maldad humana no puede ser resuelto simplemente mediante juicio externo. Requiere algo más profundo, algo que transforme el corazón mismo. Y aquí es donde esta historia antigua se conecta poderosamente con nuestra realidad moderna. Mira a tu alrededor hoy. Mira las noticias, mira las redes sociales, mira las conversaciones que suceden en tu propia comunidad. Ves los mismos patrones que existían antes del diluvio. Ves la normalización gradual de comportamientos que antes eran considerados inaceptables. Ves la erosión de límites morales en nombre de la libertad personal. Ves la celebración de la transgresión como si fuera virtud en sí misma. Ves una cultura que cada vez más rechaza la idea de estándares morales objetivos y en su lugar adopta un relativismo moral que inevitablemente lleva al colapso. No estoy diciendo que estamos exactamente en el mismo lugar que la sociedad antediluviana, pero los patrones psicológicos son inquietantemente similares. Y la pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿en qué lado de la historia estamos? ¿Somos como Noé, dispuestos a mantener la integridad, incluso cuando toda la cultura a nuestro alrededor se mueve en la dirección opuesta? ¿O estamos siendo arrastrados por la corriente de normalización moral, permitiendo que pequeñas concesiones se conviertan en grandes compromisos, hasta que un día miramos hacia atrás y no reconocemos en qué nos hemos convertido? La verdad incómoda que la historia del diluvio nos enseña es que la degradación moral no sucede de repente, sucede gradualmente, imperceptiblemente, una pequeña concesión a la vez. Sucede cuando dejamos de cuestionar las normas culturales simplemente porque todos los demás las están aceptando. Sucede cuando priorizamos la aceptación social sobre la convicción personal. Sucede cuando decidimos que mantener la paz es más importante que mantener la verdad. Sucede cuando redefinimos el bien y el mal, basándonos en lo que es conveniente en lugar de lo que es correcto. Y antes de que nos demos cuenta, estamos viviendo en un mundo donde el error se ha vuelto normal, donde la excepción se ha convertido en la regla, donde la transgresión es celebrada y la integridad es ridiculizada. Ese era el mundo antes del diluvio, y las fuerzas psicológicas que crearon ese mundo están activas hoy, en tu vida, en mi vida, en nuestra cultura. La pregunta no es si estas fuerzas existen, la pregunta es si tendremos el coraje de resistirlas. Porque aquí está la verdad final que debemos enfrentar. Cada uno de nosotros está construyendo algo, ya sea que nos demos cuenta o no. Estamos construyendo una vida, estamos construyendo relaciones, estamos contribuyendo a construir una cultura. Y la pregunta es, ¿qué estamos construyendo? Estamos construyendo sobre una base de principios sólidos que pueden soportar las tormentas, o estamos construyendo sobre la arena cambiante de la conveniencia y el relativismo moral. Noé pasó 120 años construyendo un arca que salvaría a su familia del juicio venidero. Fue ridiculizado, rechazado, considerado un loco. Pero cuando llegó el diluvio, su arca fue la diferencia entre la vida y la muerte. La pregunta que te deja esta historia es esta: ¿qué arca estás construyendo en tu propia vida? ¿Qué principios estás estableciendo que te sostendrán cuando vengan las tormentas? Porque créeme, las tormentas siempre vienen. La cultura puede cambiar, las normas sociales pueden evolucionar, las tendencias pueden ir y venir, pero la naturaleza humana fundamental y las consecuencias de nuestras elecciones morales permanecen constantes a través de los milenios. Lo que destruyó el mundo antediluviano puede destruir nuestro mundo también, si no aprendemos las lecciones que esta historia tan antigua pero tan relevante nos está enseñando. El mundo antes del diluvio cayó porque perdió la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, porque normalizó el error hasta que se convirtió en la regla, porque eligió la comodidad sobre la convicción, la aceptación sobre la verdad.
Y el juicio que vino fue inevitable, no porque Dios fuera cruel, sino porque una sociedad tan corrompida no podía sostener su propia existencia. Estaba colapsando bajo el peso de su propia degradación moral. Hoy enfrentamos opciones similares. Cada día, en decisiones grandes y pequeñas, estamos eligiendo qué tipo de personas seremos, qué tipo de cultura construiremos, qué legado dejaremos. La historia de Noé nos recuerda que siempre hay una opción, siempre hay un camino de integridad disponible, incluso cuando todo y todos a tu alrededor están tomando el camino opuesto. Pero también nos recuerda que las elecciones tienen consecuencias, que los patrones que establecemos hoy determinarán los destinos que enfrentaremos mañana, y que el tiempo para elegir no es infinito. Eventualmente, la puerta se cierra y vivimos con las consecuencias de quienes decidimos ser. Entonces, la pregunta final que esta historia del diluvio nos deja es simple pero profunda. Cuando las aguas suban en tu propia vida, cuando enfrentes las consecuencias de los patrones que has establecido, las elecciones que has hecho, los valores que has comprometido o mantenido, ¿de qué lado de la puerta estarás? ¿Habrás construido un arca de integridad que te sostenga o te encontrarás arrastrado por las aguas de una cultura que ha perdido su camino? La respuesta a esa pregunta se está determinando ahora, en este momento, en las pequeñas decisiones que tomas cada día sobre quién eres y en qué crees. El mundo antes del diluvio nos muestra lo que sucede cuando una sociedad entera falla esta prueba. Pero Noé nos muestra que incluso en medio de la oscuridad más profunda, es posible mantener la luz, es posible resistir, es posible construir algo que perdure más allá de la tormenta. La elección, como siempre, es tuya.